Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía. No, yo tuve una relación muy difícil con mi padre, a quien conocí solo cuando tenía 10 años, porque mis padres habían estado separados y se reconciliaron cuando yo tenía 10 años, o sea que lo conocí pues bastante tarde. Y cuando él descubrió en mí una vocación literaria, él sufrió mucho. Con cierta razón, ¿no? Porque en esa época, pues, no sé, ser un escritor, ser un poeta, parecía algo tan excéntrico, ¿no? Tan fuera de la normalidad, que entonces él sintió un gran peligro para el futuro de su hijo y me hizo mucha oposición, ¿no? Porque sabe usted que ha fallecido hoy el señor don Mario Vargas Llosa. Que es pues no, me acabo de enterar, ¿en serio? ¿En serio? No somos nadie, sí, ha fallecido el señor Vargas Llosa hoy. Y entonces eso me lleva a hablar un poco de él. ¿Sabe usted? No tanto como escritor, como personaje mediático, que es la parte, digamos, que podemos mirar nosotros en la hemeroteca. ¿Sabe usted que don Mario Vargas Llosa era de Perú, pero también forma parte de la Real Academia Española de la Lengua, muy vinculado al castellano, y en su juventud tuvo una juventud muy izquierdista, muy progresista, y luego evolucionó hacia el liberalismo, o como dirían sus enemigos, neoliberalismo, y tuvo un incidente muy destacado porque fue muy amigo de don Gabriel García Márquez y luego le pegó un puñetazo, que es, digamos, el célebre puñetazo del señor Vargas Llosa al señor García Márquez. ¿Sabe usted que don Gabriel García Márquez se metían con él porque era muy amigo del señor Fidel Castro y tal, y de gente así muy de izquierdas, y en cambio el señor Vargas Llosa era muy amigo de gente más bien liberal, ¿no? Entonces había dudas si ese puñetazo tenía algún componente político, ¿no? Se estrenaba en México La Odisea de los Andes. La película narraba una tragedia aérea real. Cuando García Márquez quiso saludar a su amigo Mario en el cine, se produjo otro drama, también real. Un puñetazo de Vargas Llosa noqueaba a Gabo. Es porque el señor García Márquez quiso que tomaran una foto después del incidente. Si no, no hubiera quedado en la historia, porque lógicamente nadie grabó el momento del puñetazo. Eso solo le ocurre a Camilo José Cela con Jesús Mariñas. Era febrero de 1976. El herido quiso que el fotógrafo Rodrigo Moya dejara constancia de la agresión. Su ojo amoratado encarnaba el epílogo de una famosa amistad. Ambos. García Márquez y yo estamos de acuerdo, o estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en uno. Ese tema se lo dejamos a los biógrafos. Como que evitaban hablar siempre de ese episodio del puñetazo. En ese momento, asumo que por un motivo biológico de edad, entiendo que era mucho más estrella don Gabriel García Márquez en el año 76 que el señor don Mario Vargas Llosa, que es mucho más joven, que en todo caso su fama, recordemos que el Nobel al señor Vargas Llosa es de 2010, o sea, es mucho más posterior, ¿no? Pues sabe que aquí hay una leyenda negra, que es que no tiene nada que ver con un tema ideológico, que era un tema de esos que le gustan a usted. No me tienen por qué gustar, pero ¿de qué se está refiriendo? ¿De faldas o algo de eso, no? ¿De mujeres o qué? Eso dijo don Jaime Bailey, que es un polemista, escritor también de Perú, también creo, sí. Así le dejó el ojo a Gabriel García Márquez, el que entonces era su gran amigo, Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa decía que García Márquez era literariamente Dios. Años después le pegó a Dios, le dejó el ojo morado. Ay, se ha bloqueado. Sí. Dios. Era 1976. La agresión ocupó portadas y pocos días después le preguntaron al propio Vargas Llosa que por qué le había pegado un puñetazo a su amigo Gabo. Ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene, en fin, características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos. Mario le pegó porque sintió que Gabo había hecho algo tremendo con Patricia. Patricia era todavía la esposa. Un incidente. Digamos que ahí... ellos dos nunca lo confirmaron. Es verdad que lo ha escrito el señor Bailey en un libro, es verdad que el señor Bailey es bastante polemista, pero bueno, tampoco es descartado. Es verdad que en la entrevista, que es de entonces, lo cual le da bastante valor, decía el propio señor Vargas Llosa que no era un tema político. Bueno, cuando ninguno de los dos se posiciona o dice nada, cuando ninguno de los dos se posiciona ni dice nada al respecto, creo que está bastante claro. A ver, ya usted me ha dado la pista diciendo que es un tema de los que me gusta a mí. No es que me guste, pero vamos, si no alguno de los dos hubiera dicho algo. Y al final son temas personales que, bueno,
que mejor a ninguno de los dos les convenía hablar de ellos, porque de alguna manera cualquiera de los dos iba a quedar mal, así que les convenía a los dos guardar silencio. Pero podrían haber dicho, bueno, pues por ejemplo, haber dicho, yo soy defensor de la libertad y el señor García Márquez es cómplice de dictadores. O al revés, decir el señor García Márquez, yo es que soy un defensor del progresismo y el señor Vargas Llosa... Pero no tiene nada que ver. Hubiera sido mucho más infantil que se pegaran por algo ideológico. Tanto Mario como Gabo. O sea, usted ¿Cómo odio lo de Gabo? Perdón, no le molesta a usted lo de Gabo. Lo siento mucho, es que es una cosa que me parece rancio. Le llamarán así sus amigos, pero vamos, yo no llamaría a don García Márquez, le llamaría Gabo. Cada vez que escucho en las noticias cuando pasó cualquier... Bueno, con el tema cuando murió García Márquez y todo eso, ya hablaban de Gabo. Pero nunca lo he entendido. O sea, cuando muere alguien que tenía un apodo cariñoso, pues entiendo que salgan sus amigos y le llamen por ese apodo cariñoso, pero no a la locución. Sí, o sea, totalmente. O sea, no sé qué, por ejemplo, poder, o sea, yo qué sé, pongamos que se muere don Alfredo Pérez Rubalcaba y resulta que sus amigos le llaman a Alfredito. Pues si sean sus amigos y dicen, ay, echaré mucho menos a Alfredito, vale, pero la voz no dirá, y echaré mucho menos a Alfredito Pérez. Joder, de verdad. No puede decirlo. Me lee Pepeín la mente, lo estaba pensando, lo de Madiba también. Con eso Mandela. Sí, estaba pensando todo. Es que me estaba leyendo la mente, digo, lo iba a decir totalmente, sí. Eso, se me olvidó el nombre ahora mismo, qué pena, pero bueno, el escritor de los cómics de Rancio Fax lo habla, que son de las máximas ranciedades, hacerlo de Nelson Mandela Madiba o hablar también de Gabo como García Márquez, pero bueno, Pedro Vera, eso es. Bueno, ¿sabe usted que el señor Vargas Llosa enseguida empezó a ser un habitual en medios de comunicación en España y le veíamos, aunque casi él intentó ser presidente de Perú y perdió? Curiosamente le ganó no la izquierda, le ganó por la derecha, lo cual es curioso. Quiero decir, él cuando se cae la dictadura en Perú, hay un gobierno socialista del señor Alan García que acabó con mucha corrupción. De hecho, Alan García se acabó suicidando. Espero que no se enfaden porque pronuncie esa palabra. En las siguientes elecciones se presentaba el señor Vargas Llosa como alternativa a esa socialdemocracia peruana corrupta que era el APRA, y por sorpresa apareció una candidatura que era algo parecido a una especie de Jesús Gil, que se llamaba Fujimori, que era un peruano con el aspecto que le llaman el chino, aunque no era chino, era de origen japonés, pero bueno, le llaman el chino, y ganó ese. Y ganó. Claro, sí, claro. Y ganó, fue la mayor humillación que tuvo el señor Vargas Llosa, creo que nunca lo superó. Y en fin, Fujimori a poco tiempo sacó los tanques y tal, y demostró que tenía mucho cariño a una forma de gobierno que si no es dictadura se parecía muchísimo. Luego también resultó que robaba y tal, bueno, cosas curiosas así. Y Vargas Llosa ya, yo creo que estaba más en España casi que en Perú. Entonces, aunque siempre su enemigo mayor y principal era la izquierda bolivariana y tal, el mundo chavista y tal, siempre tuvo la espinita de que en el campo de la derecha en Perú prefirieron a Fujimori antes que a él, lo cual no debe ser fácil. Y entonces se venía aquí a hablar en tertulias en España. Contento, feliz. Son años o periodos que no han sido muy productivos, literalmente. Usted tiene que haber sido un hombre súper infeliz por lo que ha escrito, ¿no? No, lo que pasa es que hay ciertos periodos... Ha escrito maravillas, pues tiene que haber sido un desgraciado para su vida, ¿no? Pero hay periodos... Es de la señora Mercedes Milá, si no la ha identificado la que está entrevistando. Hay periodos en mi vida, curiosamente, que son de una enorme fecundidad, es decir, porque la memoria vuelve una... Pero quería dejar... Mira, estaban junto a la señora Karen Martínez Bordiú. ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza de tu abuelo? ¿Ha sido altar? Y generalmente la película. Bueno, sí. Bueno, claro, la gente pregunta más qué combinación tan curiosa, ¿eh? Botín, padre, Vargas Llosa y Karen Todos Martínez con Bordiú. su nexo común, sí, efectivamente. Y hablando con cariño, ¿qué te viene a la memoria de tu abuelo? De Franco, dices. O sea. Esa señora Mercedes Milá no preguntaría eso hoy a la señora Karen Martínez Bordiú, ¿verdad? Bueno, Ya. Esto va del señor Vargas Llosa. Supongo que es innegable que él, fracasando políticamente en Perú, sí fue un referente intelectual en España, no sé si también en América Latina. Una cosa curiosa, siendo tan liberal como es, no escribía en un periódico, entre comillas, de lo que aquí llamaríamos de derecha, porque aunque escribió un tiempo en ABC, enseguida, y digo enseguida, en esta época ya lo estaba haciendo, el señor Polanco le fichó para El País y hasta su muerte sus tribunas han sido siempre en el diario El País.
que es algo curioso, que ahí ganara la batalla El País al ABC. Yo creo que una vez le pregunté a Anson por eso, que era entonces el director de ABC, a ver si lo encuentro, pero ¿por qué cree que al país le interesa tanto mantener siempre? Luego tendría el Nobel, pero esto es antes del Nobel. Antes del Nobel ya le tuvieron anclado. A ver, yo creo que un segundo. Le dije, oye, mira, es la exclusiva, pero eso es no, lo que queríamos era exclusiva, pero eso es una cosa habitual. Yo con Fran hablé y le dije, oye, mira, si quieres escribir en ABC y yo te quiero tener en exclusiva, si no, no, tienes que dejar de escribir en los otros sitios. Pero le pasó a Octavio Paz, a Mario Vargas Llosa, a todo el mundo, y a los que escribían en El País con relación a los otros periódicos. Pues sí, ellos lo hicieron mucho, como porque era un intento de ataque a lo que no estábamos haciendo. Ellos querían que Isabel II no escribiera en El País. Pero ellos eran muy celosos también en las exclusivas, como somos todos, ¿sabes? La única persona que yo conseguí la exclusiva de él, y me dijo que sí para España, pero me dijo ya para el resto del mundo no. Yo, por muy bien que me paréis, que es lo que nos pasó con Vargas Llosa. Vargas Llosa se fue al país. Vargas Llosa estuvo conmigo 8 años, me parece, y empezó en la agencia F conmigo. Y un día me llamó para decirme, oye, me ha dicho Carmen Maltés que me dan 1 millón de pesetas por artículo, ¿tú me los puedes dar? Y yo le contesté en el acto y dije, absolutamente no, le dábamos 200.000, que en aquella época era muchísimo dinero, absolutamente no, Mario, pues te vas al país y lo sentiré infinito, y se fue al país, y el país lo tuvo en exclusiva, ¿sabes? Y por lo tanto no le dejaba escribir en otros sitios. Bueno, ¿cuánto tiempo duró en El País Vargas Llosa? Hasta ahora, seguía hasta el final. Sabiendo que su línea era muy diferente al país. Aunque es verdad que El País, a nivel América Latina, nunca ha sido amigo del mundo chavista, Evo Morales. Justo es lo que le iba a decir. Fíjese, en Venezuela un Capriles, un Leopoldo, cualquiera de estas personas no son el equivalente a una derecha española. Es como si usted habla de un Barack Obama. Un Barack Obama no es la izquierda americana, es una, llamémoslo, centro derecha. ¿Vale? Es así. Pues pasa lo mismo en América Latina, no sé, pues salvando a lo mejor pues alguno más extremo, pero en general no hay, bueno, y en fin, podríamos hablar luego de Milei si usted quiere y todo esto, pero entiéndame, pero ¿sabe usted a qué me refiero, no? O sea, digamos que las oposiciones a los Chávez, a los Castro, etcétera, etcétera, no son lo opuesto totalmente, sino algo un poco más centrista, y eso en El País podía encajar más. Por eso Vargas Llosa no cantaba demasiado en ese sentido. Pues estuvo ahí encantado con el señor Polanco hasta el final. Hay que decir que el punto más diferencial que tenía el señor Vargas Llosa con el diario El País, aunque él hablaba más de temas internacionales donde no chocaba tanto, era el Partido Popular de Madrid, básicamente. Porque aunque no recuerdo al señor Vargas Llosa hablando nunca demasiado bien de los líderes nacionales del PP, o sea, no lo recuerdo abrazándose con el señor Rajoy, ni sí le recuerdo un cierto cariño a, como no, las madrileñas, que sabe que es una división especial de que es doña Esperanza Aguirre antaño y la actual heredera de ese trono. Y ese era, claro, un punto de inevitable discrepancia, ¿no? Yo recuerdo que eso a la izquierda le levantaba. Una vez que entrevisté al señor Eduardo Sotillos, que fue portavoz del gobierno de don Felipe González y durante mucho tiempo jefe de prensa del PSOE en Madrid, y me decía que no podía entender que Vargas Llosa hubiera escrito que la señora Aguirre era la nueva Juana de Arco. Me decía así, sorprendido el hombre. De decir lo que quiero, de que curiosamente, bueno, me hace gracia, he visto que dijo, por visto ella dijo el otro día, hombre, que no me he muerto. Tuvo que decir Esperanza Aguirre, porque es que parece ya obituarios elegíacos. Y ya quería decir, oye, es chapó conseguir, como ha conseguido Esperanza Aguirre, que una persona inteligente como Vargas Llosa haya hecho el ridículo tan espantoso, escribiendo su último artículo, mira qué cosa, en El País, se supone que es un periódico que estaría, pero es donde escribe. Este artículo, comparando a Esperanza Aguirre con Juana de Arco, que ha escrito Vargas Llosa, son de esas cosas que es como cuando alguien critica a algún conocido poeta maravilloso, cuando dice, pero usted fue capaz de que escribió la oda a Stalin, que se le recuerda, ¿no? Pues mire usted,
comparar a Esperanza Aguirre con Juana de Arco, yo que la comparen con Margaret Thatcher, que es importante, pero con un escritor como Vargas Llosa encuentro una similitud con Juana de Arco, Dios mío, ¿hasta dónde se puede llegar a hacer el ridículo para hacer la pelota? Eso decía el señor Sotillos. Hay que decir que creo que eso está, lo de Stalin creo que lo decía por José Prun, que en aquella época creo que aún estaba vivo, pero bueno, se decía que le parecía una pelotería excesiva. No sé si usted comparte el criterio del señor Sotillos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Al final, a este tipo de, llamémoslo columnistas, se le permite cualquier cosa y llamémoslo que ciertas excentricidades. No sé si llamó mucho la atención, entiendo que no abrió debates, entiendo que no fue una cosa de la que se hablara, que mira lo que ha hecho Vargas Llosa, no, porque al final es como, pues como pasaba con Umbral, con Cela, con toda esta gente, escribía su columna y decían, estaban ahí para decir lo que les diera absolutamente la real gana. Y sabían que iban a tener opiniones a lo mejor poco populares, pero mientras no sufrieran un ataque a lo bestia contra alguien, hicieran algo así demasiado, bueno, al final son sus filias y tampoco sin más. O sea, no me parece algo sinceramente mencionable. Aquí lo que le pasa al señor Sotillos también es un poco la indignación, frustración o envidia, entre comillas, de que una pluma como la de Vargas Llosa pues esté en ese sentido elogiando a un rival político como es Esperanza Aguirre, ni más ni menos. Exageradamente, por supuesto, no me meto en eso. Comenzamos con el nombre propio del día, el de Mario Vargas Llosa, que por fin ha recibido el máximo honor de las letras universales, el Premio Nobel. Era la distinción que le faltaba a uno de los escritores en español más respetados y prolíficos, con más de 50 títulos publicados entre novela, teatro y ensayo. Pues sí, me llamaron muy temprano, era como las 5:30, 20 para las 6 de la mañana aquí en Nueva York. Una noticia que es muy halagadora, desde luego, para cualquier escritor. Yo le decía justamente a un amigo ahora hace poco, fíjate que si algo me ha dado a mí alegrías, felicidad en la vida ha sido la literatura, y que encima de eso me recompensen por algo que ha sido lo mejor que me ha pasado, poder dedicarme a escribir y a leer, no tengo cómo agradecerlo, la verdad. Es un reconocimiento a la lengua en la que escribo, creo que es un premio que de alguna manera reconoce la importancia del español, de la literatura en lengua española, de la literatura latinoamericana, así que todo eso también me alegra, por supuesto. Como sabe usted, durante mucho tiempo, desde el señor Cela, pasó mucho tiempo hasta que no tuviéramos ningún Nobel de habla española. Es cierto que había una estigmatización, quizá injusta, pero digamos que la derecha columnista, o si se enfadan por derecha, digamos la no izquierda columnística o tertulianesca, siempre reprochaba que los Nobeles nórdicos tenían un tufillo progresista. Dicen, nunca van a dar un Nobel a alguien que no sea progresista, ¿no? Y eso que el señor Cela no lo era, pero bueno, como que a partir de los 90 se fue una moda de que todos los premios Nobel tenían que ser intelectuales del sector progresista. Por eso cuando lo dieron, pues se hicieron comentarios pues como este, en el programa de la Universidad de San Sebastián, que sobre todo la mejor frase es la del señor don Salvador Sostres. ¿Saben ustedes quién ha recibido este año el Premio Nobel de Literatura? Mario Vargas Llosa. Y esto yo creo que debe ser de la APM. Por fin dan el Premio Nobel de Literatura a un escritor al que conocemos, leemos y admiramos. Y que no ¿Qué os parece? que no sea comunista, que no sea terrorista y que no sea idiota, por favor. Esa fue la que lo resumió Sostres, el señor Sostres, que tenía claro que era un buen aliado, sobre todo a los anteriores Nobeles. No sé exactamente quiénes los habían ganado los años. Hombre, supongo que estaría pensando en Nobeles tipo ¿cómo se llama este portugués? Ay, se me dio el nombre, no, estoy fatal. Bueno, uno lo era por Esquivel, supongo, el que era de Argentina, y Saramago, ¿no? Está pensando ese perfil, ¿no? El perfil de Saramago, de Esquivel, ¿no? Que son siempre sí, idiotas, según su punto de vista, vamos, sin más, o sea, que van bueno, a yo ser... prefiero a lo de por ser de izquierdas. Hombre, ya, pero los otros, claro, pero hay formas de decirlo, porque al final es como comunistas, idiotas, en fin. Es que yo creo que para esos tres, todos los que sean de izquierdas deben ser poco inteligentes, porque luego hablaremos de un inversor de las hipotecas fijas que tenía este tipo de planteamientos. Me parece tan ridículo, de todas maneras, sacar pecho porque ha ganado
el Nobel a alguien que comparte tu ideología? O sea, esto es como, yo qué sé, alegrarte de que gana Nadal porque es del Real Madrid y entristecerte porque tú eres del Barça y él es del Madrid. Yo qué sé, algo así, no sé, me parece que es un poco... Mañana le dan un premio a alguien, yo qué sé, el premio Príncipe de Asturias, y es del Real Madrid, a usted no le alegra, ay, es del Madrid, es de los míos, como que yo he ganado algo. Con él, ¿a usted no se le aplica la hermandad madrilista? Es que también le habla usted de unos premios que, en fin, no sé. Hombre, vamos a ver si le dan el Príncipe de Asturias. Mire, vamos a ser un poco honestos. Si le dan el Príncipe de Asturias es por el tema deportivo, ¿vale? Si le dan el premio deportivo. Por eso le van a dar el Príncipe de Asturias. Hábleme de otro premio. Imagínese que, oye, que esto no va a pasar en la vida, esto es una utopía. Pero que algún futbolista, tanto del Madrid como del Barcelona, Cristiano Ronaldo y Messi son súper inteligentes. Vamos a imaginarnos. Venga, haga usted esfuerzo. Y escriben cada uno un libro. Y se lleva el Nobel o Messi o... yo qué sé, me diga que esto no va a pasar nunca, pero entiéndame, que eso tontería decir, me alegro porque es del Barcelona, me alegro porque es del Real Madrid. Pues, ¿qué tendrá que ver? Es que no sé, son cosas que... ¿Y qué le parece este comentario que hizo el señor Orcajo, que a los de TV3 no les gustó, en Intereconomía, hablando del Nobel al señor Vargas Llosa? Por favor, en Suecia nos han dado el Nobel. En Suecia nos han dado el Nobel. Mientras, en España, en el país que dio lugar a esa maravillosa lengua, como dice Vargas Llosa, tipos como Montilla no acatan las sentencias que obligan a que los estudiantes catalanes puedan aprender la lengua que podrían compartir con 500 millones de españolhablantes. Hay que decir que en este momento quien presidía la Generalitat no era todavía el señor Artur Mas, era todavía el señor Montilla del PSC en el tripartido con Esquerra. Y bueno, pues esa fue la forma en la que inauguró el tema. Le dar un Nobel a un escritor de habla española en los países nórdicos, mientras aquí en España, en Cataluña, desprecian el castellano. Básicamente era el resumen era lo que más quería destacar en Intereconomía el señor Orcajo. Lo habré oído mal. No ha dicho nos han dado el Nobel, ¿no? Sí, ha dicho, nos han dado el Nobel. Esto bueno, ya es... Pero está bien, ¿eh? Porque usted ha detectado que la gente es muy generosa. Comparte el premio entre todos. Por favor, en Suecia nos han dado... Sí, dice nos han dado. Esto ya es alucinante. O sea, porque esto ya no es por ser de tu país, ni de tu continente siquiera. Esto es por compartir... Por compartir lengua. Por compartir lengua. Esto es como, es que no sé cómo explicarlo, pero esto ya es un delirio, pero fíjese, esto son las historias de que hace a veces la superideologización de las cosas. Bueno, hablábamos de la derecha, pero por ejemplo, a la izquierda no le caía bien y por ejemplo el señor Monedero, pues le molestaba mucho que hablara el señor Vargas Llosa y de hecho llegó a proponer alguna cosa un poco vehemente contra él. Hemos visto ahí en este vídeo a mucha gente de eso que los Vargas Llosa llamaron la izquierda carnívora. Decía Zizek hace poco que cuando lleven a Vargas Llosa delante de un tribunal popular, sus novelas serán un atenuante. No, serán sus novelas un atenuante. Bien, que cuando lo llevan a un tribunal popular, en el fondo, el señor Monedero se intenta ser generoso, como decir, sí, es un fascista, pero escribe tan bien que cuando le lleguemos al tribunal popular, pues sus novelas sean un atenuante, ¿no? No le condenan a 20 años, sino a 5, ¿no? En fin, el Tribunal Popular era lo que sugería, también decir que un Tribunal Popular podemos entenderlo como un tribunal social, moral, ¿no? No hay por qué verlo como un deseo penal contra el señor Vargas Llosa. Ahí lo que queramos atribuirle al señor Monedero en su pequeña provocación, que es lo que es. Pero se da cuenta al final cómo... Es una pena, pero cómo todo deriva al final en el tema ideológico y hace perder el espíritu crítico. Es decir, nadie le está valorando como escritor realmente, sino que al final es como piensa de esta manera, tengo que echarle un poco de basura encima. O como piensa de esta otra manera, tengo que ponerle laureles. Es decir, está claro que en el programa de Isabel San Sebastián, si Vargas Llosa hubiera sido un escritor reconocido de izquierdas, el clásico castrista, chavista, lo que sea, por supuesto que no le iban a estar elogiando tanto. Y aquí al revés, en la tuerca, hubiera sido totalmente lo opuesto. Me parece tan infantil, no sé cómo escribirlo. Cuando más se metió en política en España, el señor Vargas Llosa es cuando lo escogieron para ser uno de los ponentes en el acto de Sociedad Civil Catalana en pleno procés. No sé si usted recuerda esto. O sea, el 1 de octubre se ha intentado el referéndum ilegal del señor Puigdemont y compañía. Y el 12 de octubre
en Cataluña un grupo de gente contraria a la independencia se manifiesta masivamente en Cataluña. Habla el señor Borrell y habla el señor Vargas Llosa. Queremos que Barcelona, que Cataluña vuelva a ser la capital de la cultura de España. Aquesta és la nostra estelada, però fins ara no se'ns ha vist. Le confieso que mentiría si no dijera que yo, que seguía este discurso en directo, me pareció que el discurso que hizo el señor Borrell en catalán fue bastante bueno, pero claro, me tenía ganado porque yo tampoco es que fuera un admirador de la independencia, ¿no? Así que tampoco supongo que en este tema... Pero que no hizo el discurso típico de... Bueno, es igual, no va a ser la historia, pero que podía haber ido muy a lo radical de tal. De hecho, no habló en un momento, en este discurso no dijeron Puigdemont a prisión, no era ese tipo de discurso, era muy europeo tal. Y mandó un discurso a un columnista del diario Ara, al que llamó sembrador de odio. I a partir d'ara tenim que fer perquè la veu de tots els catalans es pugui sentir igual. I per això fa falta un control democràtic dels mitjans de comunicació públics. Però fins ara no se'ns ha vist. Però fins ara no catalans es pugui sentir igual. Y por eso fa falta un... Eso no recordaba. Esto no pasó. Estaba pidiendo claramente la intervención en TV3 cuando dijo esto. Control democrático de los medios de comunicación pública. Pues un control democrático de los medios de comunicación pública. Lo está diciendo por TV3, ¿eh? Esto no me acordaba. Que son una vergüenza democrática. Son una vergüenza democrática. De verdad que con los días que llevamos hablando de televisión española y de Telemadrid tampoco es que están para lanzar cohetes ninguna de las dos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se refería a TV3, que parodió así esa manifestación. Malestar al Festival de Sitges. Membres de l'organització s'han queixat que aquest any la famosa desfilada de morts vivents, la Zombie Walk, ha estat contraprogramada. Manifestación de zombies y muertos vivientes. Des de Madrid. Un grup de persones en... Supone que este es Vargas Llosa, este es Borrell, y ha metido a Aznar, que no estaba en la manifestación, pero lo meten porque saben que así da un aire más fachorro el tema. Pensat estat de descomposició, mentre els que hi havia Mario Vargas Llosa, José María Aznar o Josep Borrell han desfilat pels carrers fent proclames a favor de la unitat d'Espanya. España no se rompe. ¡Mandad el ejército! ¡Dinos ejército! En fin, no sé qué le parece que Vargas Llosa estuviera en esa manifestación, supongo que por ser Nobel, y la parodia que hizo Polonia del tema. Tenemos que entender que cualquier grupo ideológico o cualquier partido político, llámelo X, si tienen a alguien de la cultura o alguien famoso o alguien potente, alguien con relevancia que esté deseando o se posicione ideológicamente de una manera clara, es bueno tirar de él, sinceramente, porque sabemos lo que genera en el pueblo, que alguien... Hombre, ya se hace mucho y ya se lo pone Vargas Llosa, pero piense en el que alimenta más el pueblo, piense en el fútbol, piense en algún futbolista importante que aparece, que ya se hubiera retirado, por supuesto, para que ella no tuviera que condicionarse, pero que se posicione aquí, que aparezca aquí. Pues es una figura importante y eso da más publicidad. Pues bueno, es lo normal y lo hemos visto en todas las ideologías y todos los partidos. ¿Qué pienso sobre la parodia de Polonia? ¿Qué quiera que le diga? Yo ya sabe usted lo que pienso sobre el tema nacionalismos, sean de un lado o sean de otro, y al final creo que es un poco hipócrita hacer la broma solo en una dirección, porque la podrían hacer en la misma. Cuando ha dicho algo de como España... no sé cómo ha dicho, no se separa o algo así, en mi cabeza... Los zombies, o sea, Borrell y Vargas Llosa decían España no se rompe. España no se rompe, sí. En mi cabeza casi lo que suena, y me sonaba bien en la boca de un zombie, era España ens roba. Entonces, pues fíjese lo que es mi mente. Polonia se atrevió a hacer algunas parodias de nacionalismo, pero con eso yo creo que no se atreverían, ¿eh? Con lo de a burlarse del lema España ens roba, no lo sé. Ya sabemos quién pone el dinero, está claro. Pero en la última etapa de ser Vargas Llosa y ya es que se hizo famoso por otra cosa, que es curioso el tema. Hay que decir que él había sido entrevistado en esta etapa por doña Julia Otero en TV, en un programa que hizo, donde hablaba muy bien de su esposa de toda la vida, que se llama doña Patricia Ayoza. De todo lo que me pasa, de todo lo que oigo, veo, hago, que todo eso es el alimento con el que va
surgiendo la historia. Creo que seguramente lo mismo podría decir un pintor o un compositor. Estaba pensando, Mario, en su mujer, en Patricia Llosa. ¿Qué hubiera sido de usted sin ella? Porque Bueno, claro, yo creo que no hubiera podido hacer muchísimas de las cosas que he hecho. La verdad que yo no tengo palabras para agradecerle a Patricia la manera como a mí me ha ayudado, como ha volcado su vida enteramente para que yo pudiera hacer lo que quería hacer. 50 mudanzas llevan, ¿no? 55. 40 y tantas. 40 y tantas. 40 y tantas. Cuando ya. él dice que llevan 40 y tantas mudanzas, las lleva Patricia Llosa. Así es, Sí. Usted debe coger la bolsita. No, ella hace todo, ella hace todo. Ella administra la casa. Yo no me preocupo absolutamente. Nunca he pagado un recibo. Nunca me he enterado siquiera de los gastos que tenemos. Todo, íntegramente todo lo hace Patricia. Yo leo y escribo. Eso le puede parecer a mucha gente quizá monstruoso, pero la verdad que yo no lo he decidido así. La vida se me ha ido organizando por esa generosidad extraordinaria de mi mujer. Bueno, yo no puedo hablar porque no tengo experiencia matrimonial, pero usted que la tiene sabrá si el intercambio le parece adecuado. No ha quedado mal porque... No queda mal porque, claro, si le hubieran dejado seguir hablando, hubiera dicho, no he puesto una lavadora en mi vida, lo que es freír un huevo jamás, o sea... Pero bueno, ha quedado muy bien con lo de ella administraba la casa, pagaba los recibos y yo escribía simplemente. Sí, de todos modos, es verdad que él puede decir que si Anson nos ha dicho la verdad, 1 millón por artículo. No sé cuánto es 1 millón de pesetas en euros, pero debe ser bastante. Son 6.000 euros. 1 millón de pesetas son 6.000 euros. Ya quisiera, o sea, que yo cobro por mes 1.000 euros. Y de todos modos, ¿no es bonito que un año después de haber dicho esa cosa tan bonita, Oda nos enseñara esto? Bueno, y sobre todo es una cosa que es importante, porque si esto lo publica Ola un año después, es cuando se entera Ola. Quiero decir, esto no fue el primer día que se vieron. Esto es una cosa que venía ya rumiándose. Pero bueno. Digo que Ola con la señora Preisler es como la familia real. No publica nada sin permiso. O sea, no me lo creo. O sea, esta portada estaba autorizada por el matrimonio. Bueno, por la pareja, no matrimonio porque nunca lo fueron. Es una cosa que siempre me admira mucho la señora Preisler, que es una figura muy querida en la comunidad filipina. Recuerdo que yo 50% sangre filipino, porque siempre consigue enamorar a gente de lo más elevado de la sociedad. Recuerdo que la señora Preisler estuvo primero con el señor Julio Iglesias cuando ella era prácticamente una jovencísima y el señor Iglesias era el cantante que más rifado en la España de los 70, ¿no? Luego, con una de las personas más ricas de España, que es el Marqués de Griñón, el padre de la que ahora es tertuliana del Hormiguero, ¿no? Con todos sus vinos y tal. Luego con el superministro de Economía del PSOE, cuando el PSOE está arrasando, don Miguel Boyer y la Beautiful People, con el que estuvo hasta la muerte, con lo cual claramente era un matrimonio en el que se compenetraron muy bien. Y cuando ya está de viuda, con un Nobel, porque es cuando ya era Nobel, dices, realmente... Isabel Preisler... ¿tenía dinero antes? Perdone la pregunta, es que no lo sé. Porque yo siempre he tenido como una rica pija. Pero claro, no sé si... que todos sus parejas son gente bastante pudiente, no sé antes, pero desde luego claro, después... pero fíjese, mi cerebro ya ha interiorizado que el dinero lo tiene ella, que no es por sus parejas, pero... Hombre, algo de que ya, si es buena ahorradora, algo de tener... Le tengo que decir una cosa, el periodista del País, don Juan Cruz, ahora no está en el País, ahora está en Prensa Ibérica, me contó que cuando la entrevistó le impactó muchísimo. O sea, cuando yo hice un curso de entrevistadores en el País y mi profesor era don Juan Cruz, me dijo con esa voz de canario que tiene, yo fui a entrevistar y lo primero que me dijo ella es, usted tiene un prejuicio contra mí. Y tras entrevistarle, descubrió ella, pues tenía usted razón, lo tenía y usted me lo ha quitado. Con lo cual debe ser una persona que debe ser interesante hablar con ella, ¿eh? Eso me decía don Juan Cruz. Bueno, hasta aquí el... Hombre, nadie lo niega que... Hay gente demasiado malvada en los comentarios. Ya. En fin. A ver si Julio Iglesias, que era lo que era, se estabilizó durante un tiempo con ella, pues joder, ya es mucho, ¿no? Quiero decir que tenía que ser una persona de un interés, digo yo, vamos, no era una cualquiera. O sea, no, que y siguieron siendo amigos, ¿no? Luego, creo que luego le hacía entrevistas y tal, después de separados, ¿no? O sea, que no acabaron a mal esos dos.
cuanto a noticias voy a ser un poco frívolo porque nunca hablamos de eso. Y es un tema que yo creo que es apasionante y es de lo que está hablando la gente. ¿De qué? Que es el tema Mario Vargas Llosa, Isabel Preisler. Y sobre todo en la guerra de los Rose que se ha levantado entre Mario y su esposa Patricia, ¿no? En este momento ella no quiere divorciarse, él ha sido muy generoso y él ha hecho una propuesta. Hay que tener en cuenta que la fortuna de Mario Vargas Llosa es una fortuna notable, ¿no? Es un hombre que tiene casa en Madrid, muy cerca del Palacio Real, plano en contar. Es curioso porque yo ahora veo normal que el señor Oneto hable de esto, pero en ese momento me chocó muchísimo. Digo, ¿pero qué hace el señor Oneto hablando en la 1, en la pública de temas de este tipo? Bueno, ahora teniendo en cuenta que va a caer en la 1, ya esto es lo de menos. Pero en aquel momento recuerdo que me llamaba la atención. Lo que es que, y en cambio lo veo muy normal, porque claro que era un tema noticia, pues que un periodista como el señor Oneto lo comente, tenía que haber parecido normal. Sí, que además estamos hablando de alguien... No es ya solo porque es Isabel Preisler, que también que es una, bueno, es una persona famosa en España desde hace 50 años, sino que también, como usted dice, si el implicado es Vargas Llosa, pues oye, cobra cierto interés la noticia también. Bueno, para los que les interese el mundo de la crónica social, Preisler y el señor Rocha escenificaron una petición de matrimonio. Dijo, me lo ha pedido, pero yo lo he dicho que lo tengo que pensar, tal, que yo no lo sabía, pero me cuentan los que saben de eso, que era un gesto de deferencia de él a ella. Es decir, como que quede claro que yo lo he pedido y que es ella la que ha dicho que no, para que no crea que vamos a vivir juntos sin haberlo planteado. Una cosa que me cuesta a mí entender, de que no es pedir para que diga que sí que no, simplemente para que conste que lo ha pedido, pero... simplemente a efectos de sociales, ¿no? Y estuvieron viviendo juntos, luego con usted no acabaron muy bien, como pasan de antes parejas, y esto es cuando hablaban en el programa de la ruptura. Casualmente es Día de los Santos Inocentes, pero esto es real. Es tan real como la vida, Pepe. No, es real porque además... ¿Sí? Como no, en la revista oficial lo informó, y además se pagaría bien, ¿eh? Y no lo digo, no me parece mal, es el negocio de Ola, o sea, si lo va a sacar dinero, ¿por qué no va a sacar dinero el famoso? Pero quiere decir, es que a la familia del propietario de Ola los llamaban los Edubank, porque Edu era el Eduardo García Junco, Eduardo Sánchez Junco, que era el anterior el papá del que está ahora, Edubank, porque voy a Edubank a pedir que, bueno, pues Nadie nos lo creíamos, a todos nos pillaba por sorpresa, pero terminamos el año con una noticia bomba. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa han roto. Después de un tiempo, pero eso no ha ocurrido. Y el dato más curioso, no habría sido la primera vez. No era la primera vez que Mario abandonaba la casa. Luego decían que se pelearon un poco y tal. ¿Hablando en Sálvame de esto? Porque Mario se lo contó a 2 de sus hijos. Y ahora llega el momento de contar que desde hace aproximadamente 6 meses, que coincide con esa primera ruptura en el mes de junio, donde Mario dice, me voy, se acabó. Qué curioso que el señor Vargas Llosa haya pasado de ser comentado en tertulias políticas a ser comentado en un Nobel de literatura comentado en Sálvame. Mientras todo el mundo anunciaba boda inminente, y lo han seguido haciendo durante todo este tiempo, siempre dije que no se iban a casar, que para Mario no era la última, y el tiempo evidentemente me ha dado la razón. Ya desde el primer momento, Sí, pero sí, él ha jugado con formar esta parte del historia. negocio de su pareja Bueno, sí. nunca le desagradó. Destacar una frase, vale. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí. Vale, Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero. Una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca fui feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí. Discúlpeme, pero yo no sé si en TVS eran capaces de hacer ese tipo de cosas que hacía este grupo en Mediaset, ¿eh? Yo también le digo que es verdad que él no decía nombre en este texto, ¿eh? Pero bueno, Mediaset dedujo y no fueron los únicos que estaba refiriendo a la señora Preisler. Creo que Julio Iglesias salió a defenderla, ¿eh? Y dijo, me parece muy mal lo que está escribiendo el señor Vargas Llosa de la Isabel y tal. Muy desagradable leer esto, sinceramente. Usted lo ha dicho perfectamente, es la evolución del premio Nobel, pero es la que la ha querido
No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Sí, un momento. Es la maldición de Mario Vargas Llosa. Me está oyendo usted, ¿verdad? Sí, le oigo perfectamente, pero no le veo. Vale, pues ya está ahí. Vale, perdone. Como le iba diciendo, menos mal, como le iba diciendo, es la evolución de la maldición de Vargas Llosa. Al final, parece ser que pasa de ser una pluma totalmente cotizada y querida a convertirse o a tener una legión de fans o de audiencia target, que es lo que la definición que hizo en su día Sofía Mazagatos. Le sigo desde hace tiempo, pero nunca he tenido la oportunidad de leer nada suyo. Eso era al final, gente que no tenía ni idea de qué había escrito Vargas Llosa, pero a fin de cuentas, pues oye, sabían que era alguien listo. Y para eso era ya para lo que quedó. Eso es lo que sabía la audiencia de Vargas Llosa, o los que seguían todo este rollo con la Preisler. Sabe que en un momento La Sexta y El Confidencial se pusieron a señalar a famosos que tenían el dinero fuera de España, lo cual recordemos que no tiene por qué ser ilegal si está declarado como tal. Y entonces entre ellos estaba el señor Vargas Llosa, que se enfadó mucho porque lo sacaran diciendo que eso era amarillismo. Dice que él nunca tuvo ninguna firma y que todo ha sido un pequeño malentendido que ha explotado el periodismo amarillo. Incide en que lo único que aparece es su nombre en una firma que nunca existió, dice Mario Vargas Llosa, una firma que llaman durmiente, que de todo esto se encargaban sus abogados, los abogados que llevan sus derechos, galardonaban por su carrera literaria en Washington, en la Biblioteca del Congreso. Vamos a escucharle. Nunca tuve ninguna firma que apareció mi nombre, una firma que nunca existió, una firma que llaman durmiente, porque los abogados que se ocupan de mis derechos de autor probablemente reservaron eso por 5 semanas y hubo una contraorden y esa supuesta firma que nunca existió desapareció. O sea, todo eso se lleva ese pequeño malentendido, pero bueno, ¿cómo lo ha explotado el periodismo amarillo? Dios mío. El periodismo puede, amarillo no. Debe ser realismo mágico. No existió, pero está aquí. El talento creativo no, en este caso, digamos, brilla en sus explicaciones. Y es muy sencillo, se equivocó un asesor, nos entoramos y desmontamos, pero no nos lo inventamos. Aquí viene. Ganó mi service y viene también su pasaporte peruano. Viene el número de pasaporte, viene su ¡Hombre, Joaquín! dirección en ese momento. El de Conspiranoicos, que eso entonces estaba todavía en El Confidencial, imagino. De Madrid, la dirección completa, o sea, con todos los datos que se pueden tener y además hablamos con uno de esos... Pero aunque, familia, es que claro, yo en esta época le conocía como Don Joaquín Castellón, pero como luego en Conspiranoicos se llama a sí mismo Joaquín, porque debió parecer que era más artístico. Es comercial, sí. Y todos los datos que me estáis dando encajan perfectamente con el señor Vargas Llosa. Pues nada, el realismo mágico. No existió, pero estaba el pasaporte. No existió, pero estaba su dirección, su nombre. Y no existió, pero se desmonta porque está durmiente 3 días antes de recibir el Premio Nobel de Literatura. Carlos Hernández, adjunto... de manera que representaba... Vargas Llosa se ha hecho un experto en... A mí me parece absolutamente alucinante, pero es verdad que ahora Mario Vargas Llosa se ha hecho un experto en periodismo de colores, fundamentalmente en el periodismo rosa, que es en el que está instalado, desgraciadamente, para la literatura desde hace unos meses. Esa es la parte que quería llegar, o sea, que al final la puya tenía que caer. Es decir, ya no está instalado en el periodismo bueno, sino está en el periodismo rosa. Pero ¿qué periodismo? O sea, a fin de cuentas, vamos a ver... lo que está haciendo, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente está ya metido en todo el tema de la línea rosa y todo eso, pero ¿qué quieres? Es una persona también que estuvo muy vinculada al tema político. ¿Le respetaba cuando estaba metido en el tema político Ferreras? No siendo de su cuerda especialmente. Hombre, imagino que no sería su escritor favorito, francamente. También hay una realidad que yo pienso cada vez que aparece que un famoso ha estado intentando tangar a Hacienda o evadir dinero, lo que sea, y dice, no, mis asesores, no, mis abogados. Yo me niego a creer que un abogado o un asesor no hable con la persona y le diga, mira, vamos a hacer esto. Hay este riesgo, pero es imposible casi que nos pillen. En este caso es cierto que aparentemente no había delito, pero por ejemplo, si hablamos por ejemplo de los señores de Cuéntame, ahí me cuesta mucho quererlo, como mínimo que no dijeran, seguramente no pidieron algo ilegal, pero dijeron, a ver cómo puedes hacer para que podamos pagar lo menos posible. También es lo que haríamos quizá mucho, es decir, oye, haz lo que sea necesario
y no piensas que va a hacer algo ilegal. O sea, no digo que no pueda ser verdad que no supieran, pero algo tenían que saber de a ver qué puedes hacer para intentar pagar lo menos posible, ¿no? ¿Qué balance hace del señor Vargas Llosa? En paz descanse. Hablo de personaje mediático, ¿eh? Ya habrá otros que hablarán de su literatura, los que sepan, pero como personaje mediático... Bueno, pues que realmente también creo que es una persona que pudo vivir de lo suyo, y entiéndanme, no me refiero solo de las novelas, sino que se posicionó en la línea política, que es una cosa que a él le gustaba, y consiguió ser una figura de cierta relevancia. Y lo de poder escribir en El País, pues hombre, le hizo poder disfrutar de eso que también a él le gustaba. Esa etapa rosa que tiene después, pues bueno, digamos que ya al final se deja llevar por todo esto, y es un mundo también que creo que a él no le incomoda del todo. Creo que es una persona que tenía bastante querencia a la fama. Quiero decir, hay escritores que son más discretos. Como es un umbral, ¿no? Ese tipo de gente de los salones y con el vaso de coñac. Claro. Creo que hay escritores que son más discretos y que, bueno, hacen lo suyo, es mi profesión y ya está, pero otros lo intentan... Un español que falleció hace poco, Javier Marías, que yo creo que dio poquísimas entrevistas y yo creo que decían que debió quedarse con la máquina de escribir toda su vida, o ya gente que estaba enfadada con el mundo, como los Goytisolo, ¿no? Hay gente que dices, claro, es otro extremo, dices, tampoco hace falta que estés enfadado con el mundo en plan ermitaño. Bueno, pero eso era mucho también de escritor clásico, y Vargas Llosa lo que ve es un filón y dice, hombre, con esto me puedo hacer más famoso, y lo estaban comentando en los comentarios, decían, a partir del Nobel empezó a generar. Bueno, consiguió mucha más fama, y el tema de la Preisler, yo creo que también lo que le sedujo mucho fue la propia figura de la Preisler. Él habla de la asquerosidad esa de la pichula, pero realmente lo que es la figura de la Preisler era una figura como personaje muy, muy atractivo, muy magnético. Y yo creo que eso, pues, el que le gustaban mucho los focos, pues para él fue lo más. Dicen, pero eso no sé si es verdad, esto aquí entró en el mundo Patiñi, que en su última etapa volvió otra vez a acercarse al entorno de la que fue su esposa toda la vida, de la señora Alejandra Llosa. Pero no sé si son gente romántica que confunde los deseos con la realidad, o puede ser como le pasó a la señora Zaldívar con el señor Muñoz, ¿no? Que antes de fallecer, don Julián Muñoz volvió... Sí, ese momento tan romántico. No voy a hacer el gesto de las comillas porque lo odio, pero sí, de eso ya hablamos en su día. Vaya, el amor. Ya se está perdiendo ese amor, señor Lamata, el de Zaldívar y es un auténtico valor, ¿no? Amor del bueno. Abrazar a mi madre después de haber ganado MasterChef, bueno, es una auténtica victoria.